ve esta posibilidad? Restituir la opción para que empresas privadas aporten directamente a los partidos políticos. ¿Positivo, negativo? A ver, cuando se planteó la reforma electoral y constitucional para que hubieran límites en cuanto a la financiación de los partidos y que exista la financiación pública de los partidos, era para que todos los partidos en las elecciones y en las contiendas electorales tuvieran las mismas igualdad de armas. Es decir, yo voy a participar con ciertos topes, tanto en el financiamiento público como privado, para que en la campaña no sea el que tenga más dinero el que gane. Era en función a los electores, ¿no? Exactamente, de que obviamente si tú tenías mayor dinero, tenías mayor posibilidad de hacer mejores campañas, una campaña de mayor alcance, mayor publicidad, y por ende los partidos que justamente buscaban debatir las ideas, estas ideas se venían a menos porque obviamente eran acalladas por quien podía pagar mayor espacio publicitario o mayor publicidad en otros medios. Entonces, al haber aprobado esto, se naturaliza un poco esta idea de que todos los partidos necesitan entrar en un estado democrático a una igualdad de condiciones. Porque imagínense. Mientras tengo aportantes, puedo hacer un mejor trabajo. Exactamente. No, mejor campaña. O mejor campaña, bueno, el trabajo electoral. Mejor alcance a los candidatos. Y de los candidatos a los electores. Y además hay algo muy importante. ¿Cuántas empresas se crean en el Perú y cuántas empresas se desaparecen con igualdad de tiempo? Hay empresas que se constituyen para un mes y después de ese mes desaparecen. ¿Cómo es la unidad de inteligencia financiera que tenemos? Es muy escasa. Imagínense, Andrés Hurtado, con todo lo que demostraba en televisión, su riqueza, la unidad de inteligencia financiera nunca pudo probarle o poder haber hecho seguimiento de dónde venía su dinero. La SUNAT tampoco. El Ministerio Público recién, por lo que pasó ya porque la prensa lo dijo. Conclusión, imagínense que vengan empresas privadas que se constituyan solo para las elecciones, den dinero, desaparezcan y que nunca pueda hacer el seguimiento a ese dinero. Ahí me lleva a pensar en los mecanismos, si los tenemos o no, para poder no solamente evaluar a esas empresas, hacerle seguimiento, ya nos dice que es casi irrisorio nulo. hacer o nulo, pero más allá de eso, si una empresa aporta, ¿tenemos las garantías de que pueda ser transparente y legal? Ahí está el problema. Tienes empresas que, claro, unas que tienen una gran cantidad de tiempo ya en el mercado y que tal vez tú puedes decir, bueno, esta empresa no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero tal vez se constituyan empresas fachada o fantasma que solo van a servir para qué, por ejemplo, para que entre el dinero ilegal, sabiendo que ahora la minería ilegal es un gran problema, mucho más que el narcotráfico, y que podrían entrar a través de empresas fantasma o empresas fachada para aportar a los partidos y que luego de la campaña desaparezcan. Las economías ilegales. ¿Cómo se puede reforzar ese dictamen entonces a partir de esta preocupación? Primero, tener claro de que se hace establecer esa posibilidad, establecer cargas, deberes a la administración pública. Es decir, que pase por un tamiz de la Unidad de Inteligencia Financiera, un tamiz de la SUNAT, que se pueda establecer dónde está el origen del dinero de la empresa, inclusive desde antes de que se constituyera. Porque, claro, uno puede decir, no, el dinero es de los asociados o de los accionistas, del capital que se ha generado, y claro, de ahí ese capital o lo que ellos aporten, luego aportan a los partidos políticos, ese es el dinero que va a ser prácticamente diluido. Inclusive puede servir esas empresas fachada para aportar para el lavado de dinero. Tal como se había modificado la norma en función al financiamiento público esta vez, ¿cree que era insuficiente? ¿Cree que no habían los mecanismos necesarios para generar esta igualdad? Yo creo que ahí, lamentablemente, la OMPE, que es el ente que tenía que fiscalizar, no lo hizo correctamente. ¿Por qué? Porque usualmente la OMPE, cuando fiscaliza, la fiscalización lo hace nuevamente, al trabajo de la prensa. Si no hubiera la fiscalización de la prensa, prácticamente los entes encargados de la fiscalización formal no lo hacen. Si la OMPE, por ejemplo, hubiera hecho quiénes son los que hacen capacitaciones, dónde y quiénes son los capacitadores, y no tuviéramos lamentablemente luego que, sí, los que capacitan son
los miembros del consejo directivo o los miembros de la dirigencia del partido. Ahí, ¿no? Por ejemplo, siendo un poco abogado del diablo, lo que se pensaba con el financiamiento público es, ok, mitad para gastos operativos, porque un partido necesita un local, no es un local, locales a nivel de los distritos electorales. Saneamiento, ya. Si tiene 50 distritos electorales, eso está 50 perfecto. Locales. La otra mitad era para especialización, capacitación, pero luego vemos que el media training, claro, es el dirigente. Me hizo recordar incluso a Vladimir Cerrón, como secretario general del partido se le pagaba mensualmente. Ese es el problema. Cuando inclusive se puso, el financiamiento de partidos políticos, que sea con los fondos públicos, se tenía que tener a la OMPE como un ente fiscalizador y obviamente se advertía de que esos fondos lamentablemente no cumplían con el objetivo, que era una capacitación obviamente con especialistas, que buscara mejorar a la militancia de cada partido y no más bien ser la caja chica de los dirigentes, podemos decir que ha sido un dinero bien utilizado. Pero si inclusive dándole... Tal como sucedió no tal fue como, bien como ha sucedido y como está sucediendo, es así. Si yo voy a advertir de que la OMPE... ¿no? Yo requiero tus servicios, a pesar que eres dirigente, tú conoces y finalmente vas a instruir a los militantes. Pero ahí la OMPE, cuando hemos visto que haya hecho un trabajo de fiscalización por parte de ellos, de oficio, y que luego haya presentado al procurador a hacer las denuncias ante el Ministerio Público. Hasta ahora, poco nada. Imagínense esa situación con fondos públicos que la fiscaliza la OMPE a fondos privados, en donde, puedo repetir, el gran problema va a ser que el dinero que puede ser de origen ilegal, se utilice para lavarlo a través de empresas fachadas que luego van a ser aportantes a los partidos. Gran trabajo entonces que tiene no solo la Comisión de Constitución para poder colocar otros parámetros muy específicos en el dictamen, sino de los organismos. Lo malo que el dictamen ya fue aprobado así en la Comisión de Constitución y Reglamento. Puede reformar al Pleno. No, le toca en el Pleno. Y todos sabemos que en el Pleno puede pasar muchas cosas. Sobre todo en este Congreso. Con los intereses que hay. Exacto. Vamos al tema Fujimori, porque es lo que también presentábamos. ¿Usted ve algún impacto jurídico, alguna implicancia sustancial con la decisión a nivel de comisión de restituir la firma de Alberto Fujimori en la Constitución del 93? Yo creo que este es un tema que jurídicamente no tiene implicancias, porque es solo ponerle la firma a una Constitución que efectivamente él originó, porque él generó el autogolpe de 1992. Hay que acordarnos y nunca olvidar que Alberto Fujimori fue un dictador porque él quebró el Estado Constitucional de Derecho en 1992 con un autogolpe en abril. Y tras ese autogolpe tuvo que establecer una constitución, inclusive no porque él quisiera, sino porque tenía la presión internacional de restablecer el Estado Constitucional de Derecho. Cuando me dice jurídicamente no impacta, ¿en qué instancias impacta? En el ámbito político. Yo creo que este es como en su momento lo dicen los gringos, un statement, una declaración de Fuerza Popular de que quién maneja y tiene el poder en el Parlamento. Porque este es un hecho político. Lo que ellos quieren es demostrar su poder dentro del Parlamento y también dentro del gobierno. Porque básicamente es una lectura política. Exactamente. Y lo peor es de que hay varios congresistas que han sido llevados de las narices para justamente este propósito. Y lo que no saben es que en 2026 esto le va a causar factura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos, ¿no? Sabemos que Keiko Fujimori va a ser la candidata presidencial de Fuerza Popular y va a decir, pero ustedes nos apoyaron, ustedes consideraron que Fuerza Popular y Fujimori era un buen presidente, entonces coinciden de que apoyan nuestra candidatura. ¿Usted cree que le está dando un mensaje al señor Acuña, César Acuña, cuando se habla mucho a nivel de expertos que quienes lideran son la señora Keiko Fujimori y César Acuña, incluso más allá del Poder Ejecutivo? Yo creo que en este momento esta declaración de poder a través de lo que se está buscando con la firma de Alberto Fujimori en la Constitución 93 va a ser también una declaración a APP, quien es el presidente del Congreso, Eduardo Salbuana, de quién es al final quien tiene el mayor poder de negociación y de consensos en el Congreso.
Yo considero que aquí va a haber una especie de juego de tronos a la peruana dentro del Parlamento entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, y que esperemos de que al final no genere un perjuicio al Estado más de lo que ya estamos. Más de lo que ya estamos, y con esa frase nos quedamos, ¿no? El juego de tronos a lo peruano. Muy bien, don Luis Rodel Alba, muy amable, gracias. Muchas gracias, Patricia. Abogado constitucionalista, excongresista, comentando